a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes un pequeño estudio bíblico. Me pidieron en mi iglesia que hiciera un estudio acerca de la importancia de enseñarle la Biblia a nuestros hijos. Entonces quise aprovechar al hacer este estudio de subir este video aquí en mi canal. Voy a intentar de hacerlo un poquito más rápido de lo que lo voy a presentar en mi iglesia, pero vamos a ver, espero no durar tanto. Quisiera empezar con una cita en Jueces 2:10. Voy a estar viendo mis notas. Si me ven que agacho la cabeza es por eso. Y dice Jueces 2:10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, para ver esto, quiero regresarme un poquito en la historia antes de llegar al punto que estamos aquí en Jueces, de esta generación que no conoce a Dios. Entonces, voy a regresar a la generación de Moisés. Y así le voy a llamar, la generación de Moisés. En ese tiempo, en esa época, estaban los israelitas en esclavitud en Egipto. Y entonces Dios levanta a Moisés para sacarlos de Egipto. Y los saca de Egipto con poder, con maravillas, con cosas grandes, ¿verdad? El faraón no los quería dejar ir y suceden 10 plagas que muestran el poder de Dios, y entonces por fin el faraón deja ir a los israelitas y entonces se arrepiente y los persigue, y entonces Dios también los salva del faraón, abre el mar en dos y los israelitas pasan por en medio. Entonces les estoy diciendo esto para que vean todas las obras, como dice aquí en Jueces, que Dios había hecho por esta generación. Se van a vivir al desierto por unos años y Dios los mantiene ahí también con maravillas, los alimenta, les da agua, su ropa no se gasta, sus zapatos tampoco, y entonces siguen viviendo allí con milagros de Dios. Y esa es la generación que yo le llamé la generación de Moisés. Luego, después de ellos, por algunas razones que no vamos a entrar hoy porque hoy no nos incumben esas razones, esa generación no va a entrar a la tierra que Dios les prometió. Pero la generación que sigue, que yo le voy a llamar la generación de Josué, es la generación que toma posesión de esa tierra prometida. Entonces la gente, los hijos de la generación de Moisés son los que toman esta tierra prometida con Josué, y también vemos maravillas allí. Simplemente recordemos la historia de los muros de Jericó, que ellos solamente caminaron alrededor de la ciudad como Dios les pidió, y se cayeron esos muros. Entonces, esta generación de Josué también vio maravillas y vio grandezas, pero esta generación, esta tercera generación que vemos en Jueces, es una generación que nació ya viviendo en la tierra prometida. Ellos llegaron ahí y estaban ahí, digamos, lo tenían todo. Y yo me pregunto, ¿por qué no conocían a Dios? ¿Por qué no conocían de las obras de Dios? Bueno, pues son dos razones principales. La primera sería porque ellos no lo vivieron. Ellos no vivieron lo que vivió la generación de Moisés. Ellos no estuvieron en esclavitud, no salieron milagrosamente, no vivieron milagrosamente en el desierto. Tampoco vivieron lo que vivió la generación de Josué. No vivieron en la conquista, el tomar posesión de esa tierra prometida de forma milagrosa, tampoco. Y esta generación pues no lo vivió y no lo sabe. Por esta razón, no lo vivió. Como nosotros no podemos decir, si no nos enseñan en la clase de historia, en nuestras escuelas, lo que pasó cientos de años en nuestro país o en el mundo, no lo sabemos porque no lo vivimos, no lo tuvieron que enseñar. Y eso nos lleva a la razón número 2. Ellos no conocían a Dios, ellos no sabían las obras que Dios había hecho por ellos, porque sus padres no les dijeron, sus padres no les enseñaron acerca de Dios. Por eso ellos no conocían a Dios, por eso ellos no sabían los milagros que Dios había hecho con ellos. Entonces, muchas veces en la iglesia, en los cristianos, nos pasa igual que les pasó a los israelitas. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros a lo mejor estamos muy metidos con Dios, pero nos olvidamos de enseñarles a nuestros hijos las obras de Dios. Nos olvidamos de presentarles a nuestros hijos a Dios. Para hacer este estudio, estuve investigando algunas encuestas, algunas estadísticas que hicieron, y les voy a mencionar dos compañías. Una es Lifeway, no sé si la han escuchado, venden libros cristianos, Biblias, así muchas cosas. Ellos hicieron unas encuestas
y llegaron a la conclusión de que el 70% de los jóvenes hijos de padres cristianos dejan de asistir a la iglesia una vez que terminan la escuela, una vez que se gradúan. Entonces, digamos, una vez que sus padres ya no los pueden obligar a ir a la iglesia. 70%. Eso para mí es un número muy grande para los hijos de cristianos que dejen de asistir a la iglesia. Pero otro grupo llamado Barna, ese también hizo otros tipos de estudios similares y les voy a decir lo que me llamó a mí la atención. Dicen, según ellos, o según sus investigaciones, que 1 de cada 9 jóvenes, un joven de cada 9, eso es aproximadamente el 11%, no solamente deja de asistir a la iglesia, sino que pierden la fe, dejan de creer. Y a lo mejor nosotros podemos decir, el 11% es un número muy pequeño, pero para mí todavía se me hace un número muy grande, porque no debiera de pasar ni uno de nuestros hijos, ninguno de nuestros jóvenes de padres cristianos debieran de perderse, debiera dejar de creer. Entonces es un número muy grande. Cuando estamos fuera de, pudiéramos decir, es un número pequeño, pero ¿qué tal si ese 11% fueran nuestros hijos? Entonces sí nos importaría, sí nos llamaría más la atención. Y en este estudio, aparte de estos números, describía algunas de las razones por las cuales esos jóvenes dejaban de creer. Y venían razones como que se van a vivir lejos de los padres de familia y empiezan un nuevo estilo de vida y dejan de creer. Un ejemplo, pero la que más me llamó la atención fue que dejaban de creer porque no conocían la Biblia. Miren nomás la importancia de que nosotros enseñemos a nuestros hijos la Biblia. Dejaron de creer porque no conocían la Biblia. Recuerden que en Romanos 10:17 nos dice que el creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo me imagino que todos los padres cristianos queremos que nuestros hijos crean en Dios, queremos que nuestros hijos sean salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles la Biblia, enseñarles la palabra de Dios, que ellos escuchen la palabra de Dios. Y no podemos dejarles eso a la iglesia. No podemos dejarles esa responsabilidad a los maestros de niños en la iglesia, a los maestros de jóvenes en la iglesia, porque 1 o 2 días a la semana no va a ser suficiente. Yo crecí en una iglesia que tenía un programa, digamos, bastante fuerte de enseñanza bíblica para niños y jóvenes. No solamente enseñaban historias bíblicas, sino enseñaban doctrina. Nos dejaban tarea, nos ponían a memorizar capítulos completos, por ejemplo, 1 Corintios 13, 1 Juan 4, Éxodo 20, varios capítulos. Ahorita no me pregunten muy bien, a lo mejor ya olvidé ciertas cosas, tengo una idea general de lo que es el capítulo a lo mejor, pero olvidé ya un poco. Nos hicieron leer toda la Biblia y nos daban un libro bastante gruesecito con preguntas de cada libro de la Biblia, preguntas de cada capítulo, y teníamos que leerlo todo para poder contestar esas preguntas. Entonces era un programa fuerte en mi iglesia, pero jóvenes que crecieron conmigo en la iglesia hoy no asisten a la iglesia. Entonces no es suficiente simplemente que los maestros de las iglesias les enseñen a nuestros hijos. Necesitamos nosotros tomar acción. 1 o 2 días a la semana no es suficiente para que nuestros hijos crean y sigan persistentes y sigan en la iglesia y sigan y crean en Dios. En Deuteronomio 6:6-7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces vemos en Deuteronomio, está hablándoles otra vez aquí, por ejemplo, de los 10 mandamientos y mandatos de Dios. Entonces los mandamientos de Dios deben estar en nuestro corazón. Primero nosotros como padres, deben de estar en nosotros. Pero luego el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces Dios
No solo nos pide que sus mandamientos estén en nuestro corazón, sino que también se los digamos a nuestros hijos. Y eso era algo que los israelitas debían de hacer, pero vimos que fallaron en Jueces, porque esa generación no conocía a Dios. Y entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nuestros hijos conozcan a Dios. Y dice que se lo repitamos al despertarnos, al acostarnos, cuando andemos en el camino, o sea, constantemente en el día debemos de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Ahora lo tenemos muy fácil porque tenemos la Biblia completa en nuestras manos, tenemos la libertad de poder comprar todas las Biblias que queramos. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos dio de aprender nosotros mismos la palabra de Dios y pasarla a la siguiente generación, enseñarles a nuestros hijos. No nos tenemos que esperar a que ellos sean adultos para que puedan estudiar la palabra de Dios. A lo mejor esta tarea puede parecer un poquito difícil y nos podemos limitar nosotros mismos y decir, yo no puedo enseñarle la Biblia a mis hijos. Pero yo le quiero decir que sí puede. Usted es el maestro principal en la vida de sus hijos. Usted le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, le enseñó a ir al baño, le enseñó a cambiarse, a bañarse. Usted le enseñó a comer solo, a agarrar la cuchara. Le enseñó muchas cosas que ellos hacen hoy en día. Entonces usted puede, sí puede enseñarle la Biblia. Simplemente tiene que buscar cómo empezar. Y no quería hacer el video más largo, pero sí quería darles un poquito de un ejemplo o ideas para que ustedes puedan enseñarle la Biblia a sus hijos. Usted tome lo que le sirva y lo que no, no. Usted cree lo que sea mejor para su familia. Entonces lo primero que yo les diría es que usted tiene que dar el ejemplo. Cuando usted lea la Biblia y ore, pues sí es importante que lo haga a solas con Dios, ¿verdad? A lo mejor en un lugar separado, y eso es importante. Pero también es importante que sus hijos vean que usted toma la Biblia, que la Biblia es importante para usted, que lo vean leyéndola, para que ellos sigan ese ejemplo. Entonces, eso sería lo primero. Usted debe dar el ejemplo, que ellos vean que para usted es importante la Biblia. Luego, elija la hora en que usted lo va a hacer. Si necesita ponerlo en su agenda, póngalo en su agenda. Si necesita poner una alarma en su celular, ponga una alarma en su celular. Ahora tenemos esa ventaja que nos puede recordar todo lo que se nos olvida. Ponernos una alarma. ¿A qué hora del día? A la que usted le convenga, de acuerdo a su horario, de acuerdo al horario de sus hijos. A lo mejor es un poco difícil que los dos, padre y madre, estén al mismo tiempo juntos y teniendo un tiempo que puedan enseñarle a sus hijos la Biblia, pero a lo mejor si no se puede, a lo mejor la mamá puede tomar cargo de eso y hacerlo todos los días con sus hijos, y ya que otro día que el papá pueda, pues que se una. A lo mejor sí es importante que también el papá esté allí presente lo más que sea posible, pero si no se puede todos los días, que la mamá tome el lugar para enseñar. Lo siguiente es crear un plan. No se siente y nomás abra la Biblia al azar y empiecen a leer de ahí y a ver qué enseña. No, haga un plan. Bien puede ser por semanal, para que usted no se estrese mucho haciendo un plan por todo un mes o por más de un mes, sino que esta semana, ¿qué vamos a hacer? Esta semana voy a estudiar 1 Juan. No sé, un plan de qué va a hacer, y su plan va a ser de acuerdo al donde estén sus hijos y a donde esté usted. A lo mejor usted puede decir, yo no sé enseñar, yo nunca he enseñado la Biblia. Entonces haga algo sencillo, no se complique mucho la vida. O si usted dice, mi niño tiene 3 años, no me va a prestar mucha atención. Bueno, con sus niños pequeños a lo mejor lo que pueden hacer es conseguir un libro de historias bíblicas y empiece por ahí leyéndole una historia. Hay libros muy bonitos con dibujos muy bonitos que llaman la atención a los niños. A lo mejor a esa edad la hora que pudieron utilizar para hacerlo es por la noche antes de dormir, y no se olvide de hacer una oración aunque sea de 1 minuto. Y así el niño se va acostumbrando a esto y va agarrando una rutina. Las rutinas a veces son buenas por eso. Entonces, por ahí puede empezar con historias bíblicas. Haga algo sencillo.
Luego, si el niño va creciendo o pueden hacer algo un poco más difícil, pueden hacer un devocional. También hay muchos devocionales disponibles para nosotros, donde viene la cita bíblica, viene una reflexión y una oración. Entonces ya el trabajo está hecho por usted. También es otra herramienta útil. También usted pudiera rotar y decir lunes, miércoles y viernes hacemos historias bíblicas y martes y jueves devocional. No sé, usted haga como se les acomode mejor a ustedes como familia. De ahí, si ustedes dicen, ok, vamos creciendo juntos, ya podemos hacer algo un poco más complicado, pueden hacer estudios bíblicos. También con esto hay infinidad de libros, infinidad de cosas, pero no significa que usted tiene que gastar y estar compre y compre libros. También puede encontrar cosas de forma gratuita, imprimibles, que le van a ir ayudando a estudiar algún libro de la Biblia. Pero recuerde de estudiarlo usted primero antes de presentárselo a sus hijos. No vaya a ser que se tope con cosas que son incorrectas y se las enseñe hacia sus hijos. Entonces usted estúdielo primero y vea si está dentro de la sana doctrina. Una recomendación que yo siempre doy, y es algo que yo hice con mis hijos, es que en cuanto empezaron a leer español, les compré una Biblia. Y entonces que ellos sientan que es algo especial. Tengo una Biblia, es mía, ¿verdad? Yo sé que los precios de las Biblias pueden variar dependiendo del lugar y dependiendo de qué tipo de Biblia usted pueda comprar. Entonces, para un niño, digamos que, o para un joven, si no va a usar o no le va a sacar todo el provecho a una Biblia de estudio de $70, no le compre una Biblia de $70, no la necesita. A lo mejor compren una Biblia sencilla de $10, $20. O a un niño chiquito, pues a lo mejor no es necesario que haga tal gasto. Usted compre algo que esté dentro de sus posibilidades. También si dice no puedo, no tengo el dinero ahorita, pues agarre un sobre o un frasquito y empiece a ahorrar ahí. Échele moneditas, échele un billete aquí o allá hasta que junte la cantidad. Igual pudiera animar a su niño y decirle, mira, en este sobre cuando juntemos tanto dinero te voy a ir a comprar una Biblia, y hágaselo así como emocionante. Otra cosa que recomiendo cuando estudien la Biblia es que tengan un diccionario a la mano. Perdón. Que tengan un diccionario en la mano, porque a veces nos vamos a topar con palabras que no conocemos. Y entonces, si no conocemos, no entendemos qué significa esa palabra, vamos a batallar para entender todo el versículo, todo el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. Espero que les sean de utilidad. Pero antes de acabar el video, quería mostrarles pues algunos materiales que les pueden ser útiles a ustedes. Como les digo, ustedes tomen lo que les pueda servir en su familia y lo que no, pues no lo agarren. Perdón, entonces después de hablar no me deja muy bien. Pero bueno, por ejemplo, el primero que les quiero enseñar es lo publiqué en el mes de diciembre. Se llama Un capítulo al mes y es un devocional. Lo que quise hacer con este devocional, o la idea principal, es que se memoricen un capítulo al mes. Y entonces un capítulo de la Biblia está asignado por cada mes del año. Por ejemplo, en el mes de febrero, yo estoy utilizando con mis hijos. Perdón. Y el mes de febrero estamos leyendo Primera de Juan 4. Entonces, cada uno de mis niños agarra su Biblia y todos los días, intentamos que sea todos los días, leemos Primera de Juan 4. Sin hacer nada extra por memorizarlo. Simplemente lo leemos todos los días. Y el estarlo lee, eso nos va a ayudar a memorizarlo. Entonces, después, eso se hace todos los días. Y luego se va desglosando algunos versículos para reflexionar en qué significa, qué están enseñando allí, y viene una oración corta. Para niños más pequeños vienen imágenes que pudieran colorear, y al final del mes va a venir o un crucigrama o una sopa de letras. Nos gusta mucho eso aquí en casa, así que lo agregué aquí. Entonces este puede ser un recurso útil para ustedes. También vienen otras cosas que se pueden memorizar, como los libros de la Biblia, y eso se los recomiendo para niños que ya leen, porque al memorizarlos
Les va a ayudar a encontrar citas de una forma más rápida. Vienen los 10 mandamientos y otras cosas para memorizar también. Vienen las tribus de Israel y los 12 discípulos. Entonces, este es un recurso. Voy a dejar enlaces en la descripción. Otro que apenas va a salir ahora el 27 de febrero es este devocional. Miren, me encantó y lo quise hacer chiquito. Miren mi mano a comparación del libro. Este se llama Mi Primer Devocional. Como les digo, va a salir el 27 de febrero. Y este trae un versículo y luego una reflexión y una oración. Pero aparte de eso, trae un espacio para que escriban las cosas por las cuales están agradecidos y una oración. Entonces esto les puede ayudar a los niños pequeños para que empiecen a orar ellos solos. Si están muy chiquititos, tú puedes ser la que escriba aquí, pero tú le preguntas, ¿por qué estás agradecido hoy? ¿O por qué quieres orar? Y tú lo puedes escribir aquí y de acuerdo a esto pueden ayudarse a orar. Entonces, esta es otra recomendación. Los siguientes libros que les voy a mostrar son libros que ya creé hace años y los empecé a crear para usarlos con mis niños. Entonces el primero que hice fue este. Es una serie de libros que se llama Leyendo la Biblia. Son 5 niveles. Y este lo creé cuando una de mis niñas acababa de aprender a leer español. Y entonces nosotros hacemos escuela en casa y yo decía, ¿y ahora qué hago, verdad? Ya aprendí a leer español, ¿qué voy a hacer? Porque estamos en Estados Unidos y entonces aquí es un poquito más difícil conseguir material en español. Bueno, más en aquella época porque mi hija ya está un poco más grande. Y entonces pues empecé y creé este libro que lo que hace es tomar un versículo y luego agarrar palabras largas o difíciles de leer, separarlas por sílabas. Entonces yo ponía a mi niña a leer las sílabas y luego las palabras completas. Y luego ya viene para trazarlas y otras actividades. Agregué mucho sinónimos, antónimos, verbos, palabras que riman y cosas así porque lo utilizaba en mi escuela en casa. Entonces yo utilicé con mi niña. Después cuando mi niña, la más chiquita, creció, quería utilizar este libro también para después de que aprendió a leer español. Pero a ella le había comprado una Biblia de la Nueva Versión Internacional. Este lo hice para la Reina Valera 1960. Entonces yo quería utilizar, pues que mi hija utilizara la Biblia que ya tenía ella en mano. Entonces hice el mismo libro, pero ahora para utilizar con la Nueva Versión Internacional. El concepto es similar, pero las palabras varían poquito porque pues se leen un poquito diferente los versículos. Y ya que andaba trabajando en eso, también creé uno para la Nueva Traducción Viviente. Entonces son 3 libros del mismo nivel, pero no necesitan hacer los 3, sino tú eliges la versión que quieres utilizar con tus hijos y lo usas. Ahora, estos los puedes usar así, no necesitas nada más. Tú vas haciendo las actividades que están aquí. Pero después de todos estos años, estos libros han recibido algunas revisiones y portadas nuevas. Apenas el año pasado recibieron estas portadas nuevas. Y me vino a la mente que a lo mejor necesitaban un manual del maestro. Así que me di a la tarea de crear un manual del maestro para ese nivel. Este libro va a salir también el 27 de febrero. Me encantó, miren. Se me ocurrió hacer por colores. Entonces, digamos, si ustedes deciden utilizar la Reina Valera, que es el libro azul, se vienen aquí al lado y van a ver el color azul y se van al color azul. Si ustedes deciden utilizar la Nueva Versión Internacional, que es el libro rosita, pues se vienen al manual del maestro y se vienen al color rosita. Y pues aquí, por ejemplo, viene, ¿verdad? Que es para este libro. Y luego vienen las instrucciones, le puse números. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es seguir los números. El número 1 les dice que hagan una oración. El 2 que lean las sílabas. Y así les va diciendo qué hacer cuando estén utilizando estos libros. Perdón, y luego va a venir una reflexión de acuerdo al versículo y una oración pequeña. Y luego ya les dice qué trabajos hagan en el libro. Entonces este va a salir
el 27 de febrero, pero no lo necesitan. Si ustedes quieren utilizar estos así solos, ustedes lo pueden hacer así. Luego los siguientes niveles, que son del 2, 3 y 4, son muy similares, así que no se los voy a mostrar uno por uno porque el video ya está largo. Pero por ejemplo, lo que tienen que hacer en estos libros, lo que van a hacer es leer un texto bíblico, en este caso, por ejemplo, Génesis 44, del 1 al 17. Lo leen, platican con sus niños qué está pasando en esta historia y luego van a hacer las actividades que se les ponen aquí. Por ejemplo, en este caso, les dicen que tienen que escribir el lugar donde pasó la historia, los personajes y el problema que se les presentó a los personajes. Viene mucho el uso del diccionario, viene para que dibujen, escriban versículos, vienen preguntas e incluso acerca de la tabla del contenido. Por ejemplo, habla del Antiguo Testamento, cuáles son los libros poéticos y así. Para este estoy creando también un manual del maestro, pero espero sacarlo en marzo, pero todavía estoy trabajando con ello. En este libro me parece que van a estar leyendo textos de Génesis, Éxodo, Salmos y Lucas. Y en el libro 3 van a estar leyendo Josué, Jueces, Ruth, Salmos, Isaías y Marcos. Y el número 4, esta es una versión especial que saqué para una niña en específico, por eso tiene su nombre. Pero para el libro 4 ustedes van a estar leyendo primera y segunda de Samuel, Juan, y también hay citas de Salmos y Proverbios. Entonces son más o menos iguales estos 3 niveles. Y el último nivel que les quería mostrar es el 5. Este es también un poco diferente. Si lo ven, está más gruesecito en comparación de los otros. Lo que quería hacer con este libro es que los niños tuvieran una idea general de lo que es la Biblia, todo. Entonces habla un poquito, es para que ellos lo investiguen. Y bien lo pueden investigar en sus propias Biblias, en internet, en libros cristianos. Entonces, por ejemplo, aquí vienen preguntas acerca de la Biblia, habla de las divisiones de la Biblia, también de los libros de la Biblia, por ejemplo, qué significa la palabra evangelio. Todo esto es para investigar. Aquí van a llenar los libros que faltan de la Biblia y luego ya se va directo, perdón, con el primer libro que es Génesis y hay unas preguntas. Estos los pueden investigar muchas veces en Biblias de estudio, donde viene quién lo escribió, cuándo se escribió o cuándo ocurrieron los eventos de este libro. Son preguntas como estas, porque les digo, quiero que los niños tengan una idea general de qué se trata cada libro de la Biblia. Y luego va a venir 1 o 2 actividades acerca de Génesis, que lean algo y luego, por ejemplo, sopas de letras, preguntas o espacio para dibujar. Y así me voy con todos los libros de la Biblia. Espero que este material les pueda servir. Esta serie de Leyendo la Biblia, ustedes la están viendo aquí en forma impresa, pero también la pueden conseguir para descargar de forma gratuita en mi página y ustedes la pueden imprimir en su casa. Lo importante es que estudien la Biblia con sus hijos. Yo tengo en mi página la mayoría material gratuito que ustedes pueden utilizar. Les voy a dejar enlaces en la descripción y espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Hasta la próxima.